Atención, la verdad se revela ahora, en directo, frente a esta multitud que no deja de escuchar. La historia que van a escuchar hoy es más que un simple relato, es un golpe directo a la mentira y la manipulación. Porque lo que está pasando en Yemen, en Palestina y en toda esa región no puede seguir siendo silenciado. La realidad exige que abramos los ojos y enfrentemos la verdad sin miedo. Así que prepárense porque lo que viene es fuerte y no tiene vuelta atrás. No te hagas el cómplice. Aquí no hay medias tintas ni excusas baratas. Mientras Yemen arde y Gaza sufre en silencio, Washington sigue jugando a ser el salvador, cuando en realidad es el responsable. Porque la narrativa oficial intenta disfrazar sus crímenes con acusaciones a Irán, pero la verdad no se puede esconder detrás de un telón de humo. La comunidad internacional debe escuchar y entender que la historia está siendo escrita con sangre y sobre todo con mentiras. Y aquí no hay espacio para la doble moral, porque la embajadora de Estados Unidos en la ONU, de manera interina, Dorothy Shea, con cara de póker, repite el viejo guión, por supuesto desgastado, acusando sin pruebas a Irán de apoyar a Ansarollah y de estar detrás de cada ataque de los hutíes. Pero la evidencia, o digamos, mejor dicho, la carencia de evidencia habla por sí sola, porque desde 2015, fíjense, vamos a ver estos datos, más de 377,000 vidas se han perdido en Yemen, sobre todo civiles, víctimas del apoyo militar y logístico de Estados Unidos a Arabia Saudita. Es decir, el silencio de la diplomacia es una complicidad que no podemos permitir. Y es que desde 1945 Estados Unidos ha utilizado siempre una narrativa orwelliana. Para todos que hayan leído 1984 de George Orwell, siempre hay que crear un enemigo para todo, ¿ok? Cuando usted no asume las responsabilidades, tiene un buen enemigo a quien culpar. Y dentro de la narrativa oficial estadounidense eso se llama enemigo externo, para justificar, por supuesto, intervenciones militares. Ahora le toca a Irán, pero antes fueron la Unión Soviética, fueron Irak, Cuba, Siria, el Tren de Aragua, etcétera. Y denunciarlo es clave para entender cómo es la construcción del enemigo que justifica guerras, que bloquea o produce bloqueos, que genera crímenes internacionales. Y mientras tanto, en el Pentágono, los contratos millonarios con Arabia Saudita siguen firmándose, alimentando, por supuesto, la violencia. 142 mil millones de dólares el reciente acuerdo entre el gobierno de Mohammed bin Salman y el de Donald Trump. Y nos preguntamos, ¿y dónde están esos señores de la comunidad internacional y del occidente colectivo que tanto le gusta hablar de derechos humanos? Pues tome. Sin embargo, Irán no se quedó callado ante la nueva acusación de la señora Shea, pero con firmeza dejó claro que exigirán justicia y rendición de cuentas por toda la violación de los derechos humanos que ha pasado en el Medio Oriente. Porque en la balanza, la verdad no puede seguir inclinándose a favor del poder y, por supuesto, de estos mentirosos. Y esto no es solo una lucha diplomática, mis amigos. Esto es una lucha por la dignidad. Y así lo demuestran Yemen, Palestina y otros pueblos agredidos y oprimidos que muestran que resisten con valentía ante la impunidad de Washington. La supuesta influencia iraní en la región es un cuento barato que solo busca encubrir sus propios crímenes. Y lo cierto es que Irán ha sido claro, no tiene nada que ver con los ataques contra intereses israelíes o navíos en el Mar Rojo. Y eso es la postura de Irán, coherente, pública. Y el conflicto no es solo en Yemen, no es solo local, porque esto es parte de una guerra por el control del estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta por donde transita el 10% del comercio marítimo mundial. Es decir, quien controle Yemen controla un paso estratégico comercial. Y eso explica por qué Washington lo codicia. Y el respaldo incondicional a Israel responde a intereses geoeconómicos concretos. Israel actúa como plataforma militar avanzada de Estados Unidos en Medio Oriente. Al que le quiera dar es un tinte religioso, bueno, esa es su decisión, ¿ok? Porque tiene libertad de hacerlo. Pero en la realidad, es decir, en la geopolítica, eso es Israel, una plataforma militar avanzada y que cada acto de violencia cometido por este Estado, Estados Unidos le busca una interpretación. Pero Washington, que alimenta esa narrativa, que ha quedado desmentida con todos estos crímenes que se han cometido en los últimos 16 meses en la región, ha sido respondido con actos de resistencia de Yemen, de Palestina, en cualquier rincón de Oriente Medio, y esas operaciones que son tachadas de terroristas y son presentadas como una obra malévola de Irán
Y la verdad, amigos, siempre encuentra su camino, porque Yemen resiste, Palestina denuncia e Irán expone la verdad sin rodeos. La intención de las acusaciones falsas, fíjense, de la señora Xi es tan obvia como vergonzosa: esconder los crímenes reales de Israel y su protección por parte de Estados Unidos. Y desde hace 19 meses ya Gaza vive un sufrimiento constante, con el respaldo y la complicidad de Washington. Y eso no se menciona en las noticias oficiales, porque la narrativa oficial dice, no, es que los ataques de los yemeníes son culpa de Irán. Pero ¿y quién es culpa de los ataques de Israel? Oh, el doble estándar. Entonces, la misión iraní en la ONU ha denunciado ese doble estándar, señalando que Estados Unidos busca encubrir sus fracasos y prolongar la inseguridad en la región. Y la verdad no necesita adorno, mis amigos, solo que la digamos con valentía. Y la administración Trump, que se cree juez moral del mundo, se ha desmoronado ante la evidencia de sus propios crímenes. No hay justificación en apoyar invasiones, en apoyar bloqueos, en ocupaciones que están generando una limpieza étnica. Y en el caso en particular de Irán, desde 1979 Irán es el gran peligro, porque antes, cuando gobernaba el Shah Reza Pahlavi, no, ese era un gobierno amigo. Y desde que Irán ha tomado una postura antioccidental y de lucha ante la hegemonía estadounidense en la región, evidentemente se le aplica el doble estándar. Pero insistimos, cuando estaba el Shah Reza Pahlavi era aliado de Israel y amiguísimo de los Estados Unidos. Y la coalición saudí, por ejemplo, que agredió a Yemen, recibió más de 100 mil millones de dólares en armas estadounidenses desde 2015. Y agregar esa cifra, amigos, ilustra cómo la guerra es sostenida económicamente por Washington, mientras se criminaliza a Irán sin pruebas. Y fíjense, y si Irán realmente apoyase todas las operaciones de los hutíes, pero ¿cuál es el problema? No se puede responder de otra manera. Y las sanciones contra Irán son parte de un libreto que todos conocemos, una táctica para mantener la hegemonía a costa de millones. Porque la comunidad internacional ya no está ciega, mis amigos. El pueblo de Yemen, Palestina y otros lugares levanta la voz y sobre todo exigen justicia. Pero la catástrofe humanitaria en Yemen no es accidental. Es un plan calculado, como también es un plan calculado cegar la ayuda humanitaria que ha tomado el régimen de Israel hacia Palestina. ¿Ok? Y eso no lo denuncia la ONU, que no la pueden acusar ni de pro-China ni de pro-Rusia, todo lo contrario. Entonces, efectivamente, estamos viendo un crimen de guerra donde se utiliza el elemento humanitario como un arma de guerra. Y el mensaje de la misión iraní fue claro y contundente: echar la culpa no borrará los crímenes atroces de Estados Unidos. Cada palabra de Teherán es un golpe a la hipocresía global. Y la desinformación se ha convertido en la principal arma del imperio, y en esta lucha la verdad siempre sale a la luz. Y la campaña de acusar a Irán o buscar otros enemigos al modo orwelliano, lo que hace esconder a los verdaderos responsables y justificar los propios crímenes cometidos por Israel y Estados Unidos. Pero, mis amigos, los hechos son irrefutables. La intervención en Yemen, el respaldo de la coalición saudí en la guerra civil yemení y el silencio ante los crímenes de Israel, todo eso está documentado. Nadie puede negar la realidad. Irán, en cambio, se mantiene firme en sus principios, defendiendo la autodeterminación y sobre todo rechazando la interferencia extranjera de Estados Unidos y sus perros rabiosos en el Medio Oriente. Esto fue una producción de Geomatrix. Habla para ustedes, Frank Gil.